Gracias, Raúl. Bueno, saludarlo a todos, a nuestros panelistas. Vamos a tratar de guiar una conversación, pero ellos son los protagonistas. Vamos a hablar de innovación legal, un tema que está como de moda, digamos, es como el pan de masa madre en la época de cuarentena, ¿no es cierto? Esperar que no pase lo mismo y que pasaba el COVID, a todo el mundo se le olvidó cómo se hacía ese pan. Y déjenme partir, y ya les doy la palabra, ¿no?, con una anécdota. Paul Cravat, de la firma americana que instala el sistema Cravat, ingresó a Bradford, una firma a fines del siglo XIX. Y Cravat, cuando llegó a la firma, que instaló un modelo de partnership, digamos que hoy día es el que mantienen las firmas de abogados, un siglo después, contrató a asociados junior para que ordenaran la biblioteca, ¿sí? Ordenaran la biblioteca y les pidió que hicieran unas fichas de cada uno de los libros y cada uno de los documentos, ¿no es cierto? Legal Design, 1900. Cambió la forma de trabajar y hizo que los abogados trabajaran en equipo, que pasaran por áreas, digamos, estableció el modelo de partnership. Bueno, lo que quiero decir, y aquí, bueno, lo conversaremos, digamos, es que si uno viajara en el tiempo a la oficina de Cravat de principios del siglo XIX y después volviera a una firma, cambios más, cambios menos, digamos, tecnologías más, tecnologías menos, yo tengo la impresión de que las cosas siguen siendo más o menos parecidas. Al menos el modelo de partnership es el mismo, ¿no es cierto? Los abogados siguen cobrando igual, los abogados siguen quejándose de sus clientes y los abogados siguen pensando en el corto plazo y no en el largo plazo. Pero bueno, vamos a conversar. Voy a dejar la idea es que cada uno poder comentar cómo han visto o cómo ven o cómo ven que ha cambiado la profesión legal en los últimos 10, 15 años, digamos. O sea, porque siempre es bueno mirar para atrás para empezar a pensar el futuro, digamos. ¿Qué ha cambiado? Señor Linares, por favor. Gracias, Rafael. Primero que nada, agradecer esta invitación. Yo creo que es tremendamente importante y además, sobre todo, oportuna. Yo quería partir diciendo lo que dijera en el mismo sentido de lo que acabáis de decir tú. Por eso me avispé con el micrófono. Yo creo que la profesión legal y la forma en que se ha ejercido va a cambiar más en los próximos 20 años que en los últimos 200 años, en general. Y en el caso particular de Chile, tal vez hay una matiz que hacer, porque el modelo Cravath, el modelo gringo, la especialización, los grupos de práctica, la jerarquización, el cobro por hora, qué sé yo, en realidad en Chile rige desde hace 30 años y no 100, más o menos. Mi papá, que es abogado, tiene 80 años, no enteramente retirado, pero más o menos retirado. Yo alcancé a trabajar con él un tiempo y en los años 2000 no quería hacer ni siquiera página web. O sea, no le parecía que hacer cualquier tipo de publicidad, le parecía que cobrar por hora, le parecía que atender cuestiones en su oficina que él no dominara enteramente era una cuestión de ética, digamos, de una falta a la ética. De manera que en Chile este sistema Cravath rige, pero más bien hace poco tiempo. Pero básicamente la idea que tú planteas es correcta. Y yo diría que la forma que ha cambiado en Chile el ejercicio profesional estos últimos 20, 15 años ha sido dramático, digamos, en términos de tecnologización, de acceso a la justicia, de masificación, de especialización, de internalización, de una forma muy, muy rápida que a nosotros mismos nos ha costado acostumbrarnos y hemos tenido que estar haciendo esfuerzos, todos los que estamos aquí, por mantenernos vigentes en ese ritmo de modernización. Pero pienso que, mirando hacia adelante,
el gran cambio que se va a producir va a ser sobre la base de la reflexión del conocimiento, más bien dicho, más atrás, ¿por qué existen las profesiones? Esta simetría de información entre el asesor y el cliente, ¿no? Y nos va a forzar a todos a tener que idear al interior de nuestras firmas, en la industria como un todo, idear mecanismos que permitan acceder a mayor cantidad de conocimiento por parte de los legos, de forma de poder realmente trabajar en aquellas materias que sean donde las que podamos agregar valor y no en las muchas otras donde hoy día todavía destinamos gran parte de nuestro tiempo y recursos de los clientes y que perfectamente pueden ser asumidos por ya sea terceros, no necesariamente abogados, o por soportes de tecnología. Así es como pienso yo que viene modernizándose la industria en el último tiempo y cómo o a raíz de qué va a cambiar hacia el futuro en un futuro cercano. No sé si Rodrigo Albaili debemos decir, digamos, inventó el legal design, digamos, acá en Chile, digamos, ¿no es cierto? Y innovó con los colores, fue la primera firma que apareció con el color naranjo el Rafa en los 90. Es fan de Z, así que no, en los 90. Así es. Bueno, gracias también por la invitación. De hecho, el solo hecho de estar hablando de industria legal en Chile para mí ya es innovación. O sea, parece bien pobre, pero así es. Espero que esto sea el inicio de toda una nueva tendencia de mirar la industria en forma mucho más profunda y mucho más profesional, como se está dando, sobre todo a nivel de las firmas y las gerencias legales. Yo partí hace 30 años, nunca trabajé para nadie, soy una startup en el sentido más puro de lo que significa crear una compañía desde cero, sin experiencia, en un entorno hace 30 años, como tú dijiste, donde nosotros mismos fuimos objeto de una cuasi sanción del Colegio de Abogados de la época por tener página web. Así que nos hemos visto enfrentados en estos 30 y sobre todo en los primeros 10 años, cuando intentamos hacer cosas disruptivas y el mercado no lo aceptaba, nos vimos expuestos a muchas situaciones complejas donde la verdad nos dio más ganas de seguir poniéndole y rompiendo los esquemas, y ahí aparece la amistad con Rafa que nos hizo darnos cuenta que pensábamos parecido, y yo me di cuenta que cada vez había más gente que tenía esta visión y que se abrían estos espacios. Entiendo que la audiencia principal hoy día son gerencias legales y en ese sentido ustedes son los que ponen el ritmo, a pesar que los abogados tradicionales creen que es al revés, son ustedes los dueños de la billetera y del cliente, y por eso nos obliga mucho a nosotros a mirar sus necesidades, a ponernos en su lugar, lo que hablaba antes Angélica, lo que hablaron los chicos de Perú. En eso estamos por lo menos nosotros en nuestra firma hace rato, tratando de meter cultura de negocio, de incorporar otros profesionales en el mundo del marketing, del mundo hasta de la psicología, porque al final del día es entender qué necesitan las personas, es toda esa parte que parece tan extraña, pero en definitiva es lo que nosotros estamos tratando de hacer progresivamente para producir cambios. Aquí los cambios no se producen de un día para otro, pero diría yo a la pregunta inicial de Rafa, a pesar de los abogados, esto está cambiando fuerte. Eso es como el primer statement, después sigamos. Sí, antes de pasar a Angélica, que es la única innovadora aquí, digamos, me gustaría escuchar a Mario, digamos, ¿no es cierto? Mario fundó, porque Grupo Defensa, y además participa en un nicho de mercado, digamos, sí, que a veces es distinto, ¿no es cierto? Hay que recordar que en Chile hay casi 60.000 abogados y en las gerencias legales y en las firmas de élite, por decirlo de alguna forma, no hay ni el 10% de los abogados de este país, digamos. Sí, bueno, primero gracias también por la invitación. Señalar que con Rodrigo me siento un poco identificado porque también Grupo Defensa ha sido mi único trabajo. Desde que partimos con Ricardo esto hace un poquito más de 20 años, hemos vivido lo que significa pasar de un estudio jurídico tradicional, donde ejercer la labor de abogado de una forma tradicional, distante con el cliente, mirándolo incluso siempre un poquito desde arriba, que yo soy el que tengo la razón, usted hace lo que yo digo, y marcar un poquito esa asimetría que existía entre cliente y abogado. Pero yo quisiera compartir un poco la experiencia de nosotros de Grupo Defensa, donde claro, tenemos primero, hacer un poco propias las palabras de Rodrigo, y hablar de industria en el ámbito legal es una innovación. O
sea, considerar que esto es una industria y por lo tanto tiene los componentes propios de una industria, nos va a permitir avanzar en lo que significa esta nueva era en el ejercicio de la profesión. Y me refiero no solo tanto con los clientes internos y la forma de organizar los equipos, sino que también en lo que nosotros, cómo nos relacionamos con los clientes. En nuestro caso, nuestra firma es de atención masiva de clientes, y en general de clientes que muchas veces estaban fuera de la posibilidad de poder contratar a un abogado particular. Por eso nuestro propósito es democratizar el acceso a la justicia. Pero eso tiene muchos desafíos. Primero, generar la accesibilidad en cuanto a costo, en cuanto a honorarios, en cuanto a formas de pago. Pero también en cuanto al acceso a la información, ¿ya? Y por eso nos hizo mucho sentido lo que expuso Angélica, que también lo venimos haciendo un poco en Grupo Defensa, de hablar en castellano, que suene un poco obvio, hablar en términos simples, que las personas entiendan lo que el servicio que están contratando, cuáles son sus implicancias. Utilizamos, por ejemplo, Comic Contracts cuando explicamos la forma de explicar cuál es el servicio que contrató. El acceso a la información, al estado de sus causas, la forma de conectar, los puntos de contacto, como decías tú, Angélica. Y eso es todo un mundo que nos permite innovar. Y yo quiero centrarme en que innovar no es aplicar tecnología necesariamente. Uno explica qué es innovar, automatizar con inteligencia artificial. ¿Qué es innovar? No, tener una página web hace 30 años atrás. No, innovar es hacer las cosas de manera distinta. Y a partir de eso generar ventajas competitivas partiendo del aprendizaje y conocimiento que tú tienes de tus clientes. Y ahí donde nosotros tenemos mucho para avanzar todavía. Yo creo que vamos por buen camino, nos estamos dando cuenta recién que eso es necesario. Y por eso este tipo de instancias son tan importantes. Pero ahí está el desafío, por el lado nuestro, de atención masiva de clientes, es acercar el acceso a la justicia. Veíamos la primera presentación de Sebastián, donde el gran desafío que ellos tenían era innovar en el acceso a la justicia. Acá en Chile también. Parte un poquito eso con la ley de tramitación electrónica, que acercó los procesos a las personas, ya metiendo el rol de tu causa, podías saber el estado. Eso también generó un desafío para nosotros como abogados, estar muy al día también en la información disponible hacia los clientes. Yo creo que ahí está el desafío, acercar un mundo tan tradicional, tan a veces lejano, hacia los clientes finales hoy día. Angélica, aquí está. Si tuvieras que pararte sobre esta industria, ¿cómo la ves? Bueno, yo quiero ir un poquito más hacia atrás y es frente al talento que hace parte de la industria. Entonces yo dicto clase, antes dictaba clases solo en la Facultad de Administración y me abrieron la oportunidad de dictar clase en la Facultad de Derecho este semestre. Y me llama mi profesora de procesal, de la que fui monitora muchos años, y me dice: Angélica, ¿qué quieres dictar? Y le dije: procesal no. Entonces me dijo: ¿por qué no? Y le dije: porque pues no ejerzo, sería una irresponsabilidad. Entonces me dijo: no, dicta la clase que quieras. ¿Qué clase quieres dictar? Y le dije: quiero dictar diseño de servicios legales. Y me dijo: ¿qué es eso? Entonces le dije: pues es lo que hago, yo diseño servicios legales y quisiera que los estudiantes, cuando se gradúen y salgan a trabajar en los despachos que ustedes y muchas de las mujeres que están aquí también lideran, pues puedan salir y ejercer y entregar un contenido de valor en estos lugares. Entonces ella fue, dio una pelea y abrieron la clase. Y lo que veo es que el futuro de la industria legal es sexy. El futuro de la industria legal es poderoso porque es interdisciplinar. Quiero que sepan, tengo un estudiante que se llama David Niño, que es abogado, pero sabe usar Photoshop, Illustrator, AutoCAD, te hace un plano en 5 minutos, pero además también sabe de psicología del consumidor. Prácticamente él dicta la clase conmigo, fue monitor desde el día 2, sin ser monitor, porque es una generación que viene a cambiar el mundo. Entonces, eso también exige que las personas que están en los cargos altos de la industria legal estén muy abiertos a que se viene una generación con muchas ganas de hacer. Eso implica que estemos abiertos a transformar con esta nueva generación. Les contaba a mi equipo de presentadores, a los de OTS, Sebastián y José María, que uno de los ejercicios que hice con estos estudiantes fue que les dije que hicieran un mood board. El mood board es una herramienta visual de diseño donde le decimos a las personas que pongan imágenes que representen el proyecto que quieren hacer.
que era el último proyecto de la clase. Y una niña dijo, yo quiero trabajar con adopción, el proceso de adopción en Colombia. Es una estudiante de Derecho, ¿sí? Y me hizo un mood board de hongos que adoptan otros hongos. Y me dijo que era la forma de visualizar lo que ella quería hacer. Y es que los hongos adoptan otras especies de hongos súper fácil. Y me decía, ¿por qué este proceso es tan visualmente lindo y fácil de ver y el de Colombia es tan complejo y nunca el proceso de adopción se puede hacer fácil y rápido? Esa es la generación que ustedes van a poder emplear algún día y qué lindo sería que estuviéramos abiertos a esas conversaciones. Eso es lo que pienso. Gracias. Me voy a tomar a propósito de lo sexy del futuro, pero en Chile hay 60.000 abogados, todos los años entran 4.000 abogados, al menos, digamos, año a año a la industria. Hay 40.000 o más estudiantes de Derecho. La competencia no es como hace 30 años, digamos. Hoy día las firmas internacionales están en Chile. Las gerencias legales son cada día más grandes, digamos, ¿no es cierto? Hay proveedores alternativos que tratan de entrar con no mucho éxito todavía, pero tratan de entrar, ¿no es cierto? Por lo tanto, claro, es sexy, digamos, pero también es sombrío, digamos, el futuro, digamos, para las nuevas generaciones, porque puede ser que no sea tan fácil, digamos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el 90% que está fuera de la industria de élite, digamos, ¿no es cierto? Abogados que vienen de universidades de menor prestigio, que no tienen redes, no tienen... ¿Cómo innovamos, cómo transformamos, cómo lo hacemos en ese contexto, digamos? O quizá el futuro sí es sexy, digamos, por favor. Yo creo que el futuro sí es sexy para cualquier industria, siempre y cuando uno esté pensando y siempre esté presente de qué es lo que necesita esa industria. El ejemplo que les pongo a estos estudiantes son estudiantes que están pensando todo el tiempo en qué es lo que sigue. Otro de los proyectos que hicieron en el salón era sobre la ley de insolvencia, que supongo que acá se llama igual, y es cuando una empresa pues se va a acabar. Y la estudiante decía, ¿qué pasa si la empresa no tiene que llegar a la insolvencia? Entonces decía, ¿qué pasa si mi proyecto y mi asesoría legal es en el antes y es en el diagnóstico previo de una empresa que prevé esos procesos y crear una herramienta tecnológica que diagnostica en tiempo real el estado corporativo general de la compañía? Entonces, yo siento que es un tema de academia y no sé, creo que acá hay bastantes universidades presentes que tienen un rol muy importante y lo que van a asegurar, si están al día y están pendientes y están conectados, es que haya herramientas para estos futuros y futuras abogadas de que puedan estar al nivel de la conversación y al mismo tiempo que el sector laboral y real pueda recibir este conocimiento también, pero las necesidades van a estar, de pronto no son las mismas a las que estábamos acostumbrados antes, pero mercado hay, lo que pasa es que toca entender cuál es el mercado y cómo mi oferta está actualizada y responde a ese mercado. Sí, complementando lo que dice Angélica, hay un tema de academia. Yo creo que las mallas hoy día de la carrera de Derecho en Chile todavía es bastante rígida y bastante tradicional. Yo creo que estamos partiendo a tratar de estar un poquito a la altura de los momentos que hoy día vivimos y contestando un poco también tu pregunta, yo creo que es sombrío para los que vienen a hacer lo mismo. Los que quieren hacer más de lo mismo, pero es sexy para aquellos que pueden identificar necesidades, pueden, como decía Angélica, decir, oye, ¿cómo puedo yo ofrecer un servicio que impida a una empresa caer en insolvencia? ¿Por qué tengo que atenderla cuando ya está insolvente si puedo generar un sistema de red flags cuando tú cumples ciertos indicadores y, oye, aquí tienes un problema, tienes que corregir? Yo creo que es sombrío para los que vienen a hacer más de lo mismo, pero es muy brillante si vienes a tratar de producir cambios. Cuesta muchísimo en un ambiente que todavía es ciertamente tradicional y conservador, pero ¿quién mejor que la juventud para venir a provocar los cambios también? Rodrigo. Ya. Yo no sé si es sexy o no, pero creo que la profesión de abogado es una tremenda plataforma que te da opciones de ejercerla desde donde cada uno estime, desde la academia, desde la judicatura, desde donde quiera. A mí lo que me trae aquí es obviamente hablar desde el lado de la empresa, de las firmas legales. Eso es lo que yo sé hacer, es lo que aprendí desde la universidad. Yo me puse como meta el año 88, 89, cuando ya me perfilaba por salir de la universidad, yo decía, yo quiero crear una empresa de servicios legales.
no me veo como el abogado one man show con su maletín toda la vida. Parecía extraño y bueno, formamos este Al-Bagli Saliasny Gaceta y lo fuimos dando forma y se fue transformando en el tiempo en una empresa de servicios legales y hemos podido estar compitiendo desde ese lado, del lado que tú llamas de la elite, y también dándole oportunidades a las generaciones nuevas con una firma un poco más, creo yo, un poco más innovadora, más creativa, que da espacio a la diversidad en todo el sentido, a la posibilidad de proponer ideas y desarrollar proyectos dentro de la firma, donde conviven además varias profesiones, no son solo abogados haciendo cosas de abogados, hay distintas profesiones. Aquí está Carla, mi mano derecha, en el mundo de las comunicaciones, el marketing y mucho más, donde hemos construido, sobre todo en los últimos 3 años, parece extraño, pero lo digo, lo que hice en 27 años, extraordinario, pero lo que me pasó el 18 de octubre, no sé qué me pasó, que cambié la manera de enfrentar desde mis socios, desde la manera de prestar el servicio, de ponerme a disposición de los clientes. Me pasó algo personalmente en lo que me acompañó Carla y luego se subieron todos, que estos 3 últimos años han sido los mejores años de mi vida y los más productivos en base a pensar fuera de la caja, olvidarme de los cánones anteriores y pensar más en el cliente, ponerme más empático y dejar fuera las reglas del juego tradicionales. Y han sido lejos los mejores 3 años. Independiente de que venga difícil o no, quiere decir que se puede. Con IVA. Con IVA. El IVA está complejo, pero con IVA. estamos administrándolo. Con IVA. Sí. Yo, en relación a lo que decías tú al comienzo, bueno, yo tengo un doble sombrero aquí porque yo soy socio de un estudio que asesora empresas muy intensamente, pero al mismo tiempo soy profesor de Derecho Comercial en la Universidad de Chile y soy consejero del Colegio de Abogados. 3 sombreros. Y desde la perspectiva de lo que yo veo, sobre todo en los planes y programas de mi especialidad en la Universidad de Chile, lo digo con cariño, no quiero criticar mi casa de estudio. Efectivamente, uno podría tener una perspectiva un poco sombría, ¿no? O sea, enseñar el contrato de transporte con los ejemplos del código que se refieren a carruaje y cuestiones de esa naturaleza es un poco desmoralizador para uno y para los estudiantes. Y por otro lado, en el Colegio de Abogados lo que vemos es también una cierta dificultad de movilizar a la gente por digamos, tratar de asumir causas comunes que supongan alguna innovación. Pero, sin embargo, yo sí creo que el futuro es mucho más luminoso que sombrío, porque, primero que nada, yo tengo la sensación de que hay mucho más clientes, hay mucho más emprendimiento, hay mucho más litigio, que dice relación también con que hay mucho más regulaciones. Y hay materias en las que inciden regulaciones que son de muy distinta naturaleza. En el año 1855, cuando la compraventa queda regulada en el Código Civil, la compraventa estaba regulada en el Código Civil. Hoy día, ¿cuál es la regulación que rige una compraventa que se produce en mercado libre? Habrá que saber de derecho consumidor, habrá que saber de privacidad de datos, habrá que saber de contratación electrónica, habrá que saber de una serie de otras materias que además son más propias por la naturaleza de las cosas, de las generaciones que vienen más abajo, de estos 4.000 alumnos que tú señalabas, Rafael, que están en la universidad, de manera que ahí veo una cierta posibilidad de acercarse a los clientes desde el punto de vista de las tecnologías, de las nuevas formas de contratar, de las nuevas formas de litigar, de las nuevas formas de identificar controversias. Y por otro lado, y en relación un poco con lo mismo, yo creo que se están abriendo de nuevo unas alternativas que en algún minuto se dieron por descartadas. En algún minuto, bajo el paraguas del modelo Cravath que tú citabas al principio, la especialización era la regla de oro, ¿no? Para distinguirse, qué sé yo. Yo pienso que hoy día, en este mundo de mayores regulaciones concurrentes, perfectamente el gerente legal, el fiscal, el oficial de compliance de una compañía
puede querer interlocutar de alguna forma con algún abogado que tenga un conocimiento un poco más variado, que tenga una visión un poco más general. Y por el otro lado también puede tener también una conversación súper específica con alguien que se haya querido especializar en un tema determinado. Y ahí yo veo que hay una oportunidad y veo que yo veía a los abogados viejos cuando nosotros partimos. Yo también nunca fui empleado, digamos, pero trabajé muy corto tiempo en estudios no propios, y sin citar a nadie, había un abogado que era un muy buen abogado que me decía que le cargaban los clientes. Para él el cliente era un transmitidor de un problema jurídico. Le cargaba al cliente, le cargaba al gerente de finanzas, le cargaba al gerente general, tener que ir a su oficina, hablar con él de otras cosas, tomarse un café, le cargaba. Le gustaba que le cargara un memo con el problema y solucionarlo. Yo pienso que hoy día, en la forma en que todos nos relacionamos, en la cercanía que tenemos, en la familiaridad que tenemos con las redes sociales, asociado a lo que decían delante, la posibilidad de conversar con los clientes es en sí misma una innovación. O sea, la gente quiere conocer el negocio del cliente, quiere conocer lo que le pasa al cliente a él personalmente, digamos. No solo a que si el contrato está afecto a IVA, no está afecto a IVA, si es que se le aplica tal o cual regulación, sino que interiorizarse con el cliente. Entonces yo pienso que si bien hay algunas cuestiones en la malla o en la sensación de colectivismo de la profesión jurídica a la cual yo le dedico algo de tiempo, pienso que por la propia fuerza de las cosas, el desarrollo de las tecnologías, la necesidad de competir, la masificación de por un lado los emprendimientos, por otro lado la cantidad de abogados, hay un futuro que puede ser muy fértil para la innovación, que supone innovación para competir. Oye, como última ronda, porque vamos a darle paso después a un panel que de verdad esperamos que sí sea un hit, digamos, más que este, no. Porque el tema de la diversidad en nuestra industria es terrible, digamos, ¿no es cierto? Y ya que estamos en el Día de la Innovación, ¿cuál sería por dónde empezar, digamos? O sea, ¿cuál sería el consejo? ¿Cuál sería la idea que se le ocurre? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a nivel global? ¿Por dónde empezar desde la firma? ¿Por dónde empezar en la gerencia legal? Porque hablamos de innovación, hablamos que innovadores legales, y al final esto es muy lento, un proceso muy lento, que no se avanza. Esto vuelve a ser como espero que no sea como el pan de masa madre, digamos, de que pasada la pandemia se te olvide todo lo que cambiaste, digamos, Rodrigo. ¿Qué le dirían ustedes, digamos, a las firmas, a las gerencias legales, a los abogados que están estudiando, a quienes quieren estudiar Derecho? A ver, yo creo que esta industria, por defecto, innovar no requiere ir tan lejos. Entonces, por ende, resulta un poco más fácil y no requiere pensar en algo tan disruptivo. Tú dijiste recién que hay cambios de mayor regulación, el compliance que hace 10 años parecía algo casi extraño, hoy día se está tomando las agendas de los directorios y los compliance officers, a veces, que también son los gerentes legales, o no, cada día con un rol mucho más activo, con más presupuesto. Hoy día el mundo de lo tech, no mirado desde la tecnología para prestar los servicios, que es otra forma de innovar, me refiero a la problemática de la regulación de la economía digital versus la economía análoga. Eso hoy día está tomando fuerza y eso va a seguir con mayor. Tú hablaste de la protección de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, metaverso y todas estas cosas que por ahora algunas suenan como más de marketing, pero toda la regulación de la economía digital, ya sea de las empresas de base tecnológica, que cada vez tienen mayor fuerza, o las empresas tradicionales que están en proceso de transformación digital o de partnerships con partners digitales, ahí hay toda una temática que va y que está tomando fuerza, en el sentido que las firmas debemos ponernos, en el fondo poner estos temas, ponerlos en primer lugar para poder dar servicio a estas compañías que lo están necesitando, y probablemente esas materias no van a ser en el corto plazo internalizadas, y por ende ahí hay una oportunidad de negocio para nosotros las firmas,
siempre colaborando. Al final del día son ustedes los clientes y la idea es poder anticiparnos a esa necesidad y dar una solución lo más simple y a costos razonables para poder armar esta relación de win-win que hablabas tú antes. Hay muchas formas. La verdad que para mí me resulta fácil innovar en esta industria porque no se ha hecho mucho. Innovar desde el trabajo en equipo versus el abogado solitario. Las comunicaciones ayudan muchísimo, no en el sentido de comunicar newsletters, sino que estar entregando contenidos usando mercados target, o sea, comunicar al que necesita tal cosa a esa audiencia, no comunicaciones abiertas. Hay muchas formas, no tenemos tiempo, pero hay muchas formas de innovar. Mario. Sí, yo diría como recomendación, pongan al cliente en el centro, no solo el cliente externo, también el interno. Al inicio de esta jornada veíamos muchos ejemplos de cómo ser mucho más eficientes poniendo al cliente interno en el centro, pero también al externo. Conozcan a su cliente, adquieran aprendizaje y conocimiento desde ese cliente. Eso va a ser generador de ventajas competitivas sustentables en el largo plazo. Identifiquen los dolores de sus clientes. ¿Cuáles de esos dolores son los que vale la pena solucionar también? Pues no todos los dolores, tanto de cliente interno como externo, vale la pena solucionar porque no son relevantes o no son críticos para ellos, pero sí saber cuáles son esos críticos y en base a eso generar emprendimientos corporativos en la interna de la empresa para ser mucho más eficientes los procesos y también emprendimientos hacia el exterior, hacia los clientes finales en definitiva. Yo creo que esa es como una primera recomendación. Conozca muy bien a su cliente interno, externo, poniéndolo siempre en el centro. Sí, si quieren. No, por favor. Bueno, si quieren les Angélica. puedo hablar de los elementos de un sistema de gestión de innovación que le permitan a uno como poner a correr el proceso. Lo primero siempre está relacionado con la mega estratégica y no es innovar por innovar, sino a dónde quiere llegar la organización, y ahí es donde yo enfoco mi innovación. Quiero expandirme, quiero reconocer, y a partir de eso mis esfuerzos de innovación trabajan hacia allá. Porque un error muy grande es empezar a usar la palabra innovación de manera aleatoria, pero no tengo una metodología y no tengo un enfoque estratégico en la inversión de mis esfuerzos. Entonces, la estrategia tiene que estar conectada con el proceso de innovación. El siguiente es el gobierno corporativo, y debe haber personas en la compañía enfocadas en el proceso de innovación, que lo dirijan, que lo gestionen. La innovación debe ser también transversal. Todos deben tener el método claro, todos deben tener claro cómo se innova en la organización, cuál es la metodología, el paso a paso. Ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en AZ trabajando y estuve con un grupo y vimos la metodología de principio a fin, y con ese pequeño grupo se sembró una semilla. Entonces ahí hay unos procesos que son bastante interesantes. Una vez tengo el método, tengo que tener claro el proceso de levantamiento de retos. Entonces levanto los retos, y estos retos se levantan, ¿saben cuándo? Todos los días. Pero es que uno va así, uno no ve, porque el día a día te come. Entonces tú vas levantando los retos y vas creando un ejercicio donde tienes documentados los retos, como ya tienes un método, ya sabes qué hacer con ese método, sabes cómo trabajarlos, y después viene el tema de los recursos. ¿A qué le meto billete? ¿A qué le meto plata para garantizar que ese proyecto corra? Y habrá proyectos que serán del núcleo de la firma, del despacho o del negocio, que serán muy chiquititos. Habrá algunos que serán incrementales, que se salen un poquito de tu core, pero empiezan a mostrar que hay innovación, y habrá unos que serán disruptivos, que se salen de tu modelo de negocio, pero que es como, wow, de verdad, ¿en qué estás metido ahorita? Rodrigo o el que sea que esté trabajando en esto. Entonces, tengo ahí un portafolio de innovación. Y el último, que es muy importante, es ecosistema. La innovación no se puede hacer sola o solo. La innovación requiere trabajar de manera colectiva, con universidades, lo que presentaba Santi en la mañana, de que es un ejercicio de muchas y muchos. Entonces, alíense con universidades, alíense con grupos de trabajo, contraten expertos en el método, y de esta manera crear un ecosistema, incluso con empresas de otros sectores. Yo he visto procesos de innovación donde despachos de abogados trabajan con empresas de tecnología o con empresas del sector real, y juntos miran cómo crean procesos de compliance más eficientes y más alineados. De esta manera, pues realmente se hacen prototipos en dos sectores que se vuelven estándar y se pueden llevar ya a diferentes contextos. Luis Alberto.
Sí, solo para terminar, yo diría que en general tengo la sensación de que los estudios de abogado, muchas veces las gerencias legales, son un dique de una fuerza de innovación que ya existe. La tratan de estructurar y la tratan de encajonar hacia un modelo preestablecido que no conversa con las pulsiones de modernización que ya existen en los equipos humanos que trabajan en estas organizaciones. En ese sentido yo diría que tal vez una primera medida es reconocer eso y dejar un poco fluir el agua. Seguramente eso se va a traducir en algunas cuestiones como la siguiente, por ejemplo, estoy inventando, nuevas áreas de práctica. Seguramente van a haber abogados al interior de una organización que van a tener intereses que no están necesariamente recogidos en los grupos de práctica existentes en las firmas, porque no tienen que ver con regulaciones previamente existentes, donde el estudio sí tiene ciertos expertos que prestan servicio, digamos, cobran horario por prestar servicio en esa área. Va a emerger una nueva forma de conocimiento. Otra forma otro producto de dejar correr un poco el agua, de abrirse un poco a las pulsiones de innovación que pueden existir al interior de los grupos humanos, de los equipos, puede ser la deslocalización. O sea, ¿qué impide? Que es una forma de innovación, es una forma de eficiencia, que impide que algunos de nosotros tengamos abogados trabajando en Puerto Vara o en Sao Paulo, no tengo idea, estoy inventando. Por ahí puede haber también una forma de enriquecimiento de nuestra oferta de servicios legales. Y por último, yo diría un poco lo que decía Angélica, en el sentido de el gobierno corporativo, cómo tú te organizas internamente. Yo pienso que está muy pasado de moda y genera grande ineficiencia estos grupos de trabajo que dependen de abogados muy senior y que son una especie de vaca sagrada por lo que pasa todo lo que tiene que ver con la relación con el cliente. Es mucho más eficiente poner, como dices tú, el cliente al centro, generar equipos de trabajo que tengan un jefe de proyecto al cual los clientes puedan acceder directamente con mucho mayor fluidez. Normalmente tenemos, uno ve que existen estas estructuras que por distintas cuestiones que tienen que ver con otras cosas, de compensaciones, de organizaciones, de jerarquía, hasta de ego, se forman unas pirámides medias rígidas que son lo contrario a la innovación. Bastaría tal vez con que de alguna forma se organizaran equipos de trabajo que pudieran vincularse directamente con los clientes de manera más eficiente, y eso puede generar una mayor beneficio común que es innovador para los estándares de hoy día. Bueno, nada, agradecer a nuestros panelistas y a la invitación.